el milagro que le permite ser beato y estar más cerca de ser santo es por una gracia concedida a una joven que vive en la ciudad de Altagracia, una querida amiga. Hola, Vale, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Lo único que sabía que era por mi abuela, que Seferino Namuncurá, ella lo describía como el santito de los indios. Y siempre me quedé con eso, hasta, bueno, ya siendo más grande, ¿no? Que es cuando se me presenta el tema de mi salud, que volví sin buscarlo en realidad a esa foto. El milagro, bueno, yo estaba recién casada y había perdido un embarazo de 4 meses. Después de eso empiezo con problemas a nivel hormonal, que según la médica tratante de ese momento me decía que era propio por el estrés, por la angustia de haber perdido el embarazo. Bueno, empezó a complicarse cada vez más, hasta que después de casi 8 meses me diagnostican un cáncer de útero, ¿sí? Con metástasis con 8 tumores palpables, presentes, presencia de tejido necrótico. Y es en ese momento donde me dicen que sí o sí tenía que ir a una cirugía para extirpar útero. Entonces, imagínate, nosotros recién casados con mi esposo en ese momento, queríamos una familia y yo realmente lo que buscaba era esa familia misionera que nos habíamos planteado en ese momento. Entonces, cuando yo recibo la anatomía patológica que confirma el diagnóstico, bueno, yo siempre digo es un papel que pesa como un elefante en la mano, ¿no? Cuando uno recibe ese sobre. Y me costó mucho y pensaba, este proyecto de familia se iba al agua, pensaba en mis padres porque es muy triste para los padres que sobrevivir a los hijos, ¿no? Entonces todo eso no me dejaba en paz. Y en ese momento que yo vivía en el campo, estaba parando en la casa de mis padres que estaba en la ciudad porque ahí me trataban. Entonces decido irme a descansar a la habitación y justamente buscando distraer la cabeza para no pensar en todo lo que se venía o lo que no se iba a venir nunca, que es lo que más resuena, ¿no? En estas situaciones. Encontré una revista del diario La Voz del Interior donde hablaban de la canonización de Valdivieso y quién había sido. Entonces, tratando de distraer la mente, me puse a leer y realmente yo siempre digo, perdón Valdivieso, pero ni sé qué leí de todo. Y cuando terminaba la nota había una reseña de todos los posibles futuros santos argentinos y había una foto y abajo la reseña de la vida y la instancia de la causa. Entonces estaba el cura Brochero, la madre Tránsito, Laura Vicuña, y me encontré en la recorrida con mi vista de esas fotos, con ese rostro que yo conocía de la casa de mi abuela, que era el de Seferino. Y me detuve ahí, me detuve y me puse a leer quién había sido y me di cuenta que era un chico, yo en ese momento tenía 23 años, jovencito como yo en ese momento y dije, ¿quién más puede entenderme que él? Con todas las ansias y todos los proyectos encima y sentir que el cuerpo no responde en lo más mínimo. Y en ese momento me sentí como si estuviese hablando con un amigo de años. Y es algo inexplicable porque no es mágico, sino es sentir paz en un momento tan complicado, es paz. Y bueno, la causa decía que necesitaba un milagro para llegar a la santidad, no hablaba de beatificación. Y fue directamente a decirle, bueno, si necesitas un milagro, hacelo conmigo. Y a las 48 horas mi diagnóstico estaba en foja cero porque no había tumores, no había necropsia de tejido, no me hizo falta ningún tipo de tratamiento. Y mi historia clínica la cierran a la semana diciendo que era un cáncer con involución espontánea.
Y yo siempre digo, el milagro en sí es la interrupción de la maravilla en tu vida. Y puede ser para vos el milagro. Así no salgan libros, así no salga, pero fue la maravilla en tu vida. Entonces, los milagros sí existen y están esperando que uno los vea.